Bueno, hola chicos. Hoy lo que vamos a ver es un poquito lo que estuvimos viendo en la clase pasada en Meet, más que nada para que les quede bien en blanco, digamos, pasarle en blanco todo lo que les expliqué. Bueno, igual tampoco mucho les pude explicar, como ya saben, eh, pero para que les quede bien en una grabación de todo de lo poquito que pudimos ver en la clase de Meet, la clase pasada. Em, También para los chicos que faltaron. Bueno, recuerdan que estábamos viendo un poco el presente simple, ¿sí? Eh, Vamos a pasar más que nada, no, esto no se los voy a mostrar, vamos a pasar al trabajito, ¿sí? Porque acá está muy, acá. Mm, a ver si es este, sí es este. Bueno, perdón, que tenía dos trabajos abiertos y este no es. Adverbs of frequency. Estábamos viendo un poco de el presente simple, ¿sí? We use the present simple to express routines and true facts, que usamos el presente simple para expresar las rutinas y los hechos que son reales. Teníamos los auxiliares, do o does, ¿sí? Que eso lo vimos, cuándo lo usábamos y demás. Los verbos, ¿sí? Bueno, en este caso el verbo to be, las estructuras, sujeto, verbo, predicado, que el verbo solamente cambiaba cuando la oración era afirmativa y el sujeto era singular. ¿Sí? Si estábamos hablando en plural, el verbo no cambiaba. O si hablábamos de mí, tampoco cambiaba. O sea, siempre usando el yo, tampoco cambia el verbo. Negativo no cambiaba. Usábamos los auxiliares. Bien. La conjugación de los verbos, cuando le agregábamos es, cuando le agregamos IS. Yo igual si quieren, bueno, igual esto lo repasamos en el trabajo que les di en lo último, en la actividad interactiva. Y bueno, esto es lo que yo quería que veamos, los adverbs of frequency, ¿sí? Adverbios de frecuencia. Yo como les puse acá en el trabajo, un adverbio de frecuencia es un tipo de palabra que nos indica con qué frecuencia se lleva a cabo alguna actividad. ¿Sí? En inglés tenemos dos tipos de adverbios. O sea, esto sería, por ejemplo, ¿cuándo vas al gimnasio, por ejemplo? Y voy 2 veces a la semana, o voy siempre, o nunca voy. Voy a veces. Ahí estoy usando adverbios de frecuencia, ¿sí? Expresiones en las que estoy, digamos, en las que indico con qué frecuencia hago tal actividad o ocurren las cosas, ¿sí? Eso sería un adverbio de frecuencia. En inglés tenemos dos tipos. Les voy a mostrar acá. We have two types of adverbs of frequency. Tenemos dos tipos de adverbios de frecuencia. Simple. Tenemos esperen, vamos a pasar a los compound, que son los que vimos nosotros ya, que yo se los di todo lo que era every, ¿sí? Que ubicábamos siempre, lo ubicamos al principio y al final, nunca iban en el medio. Estos los vimos, ¿sí? Nosotros habíamos visto solamente estos. Yo lo que hice fue agregarle estos que siguen, esta frase que sigue abajo. Por ejemplo, once significa una vez a la o al, una vez. Dejémoslos con una vez. Twice es 2 veces. Y bueno, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times. Ahí vamos con numeritos. Pero once, una vez. Twice, 2 veces. 3 times, 3 veces. 4, 5, 6 y ahí vamos poniendo los numeritos. Por ejemplo, once a day significa una vez al día. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Y así, ¿sí? Twice a day, 2 veces al día. Twice a week, 2 veces a la semana. Twice a month, 2 veces al mes. Bueno, y acá, 3 times a day, 3 times a week o 3 times a month. Lo mismo, ¿sí? We put them, bueno, acá está un error de tipeo. We put them at the beginning or at the end of the sentence. Los ubicamos at the beginning, al principio, or at the end, o al final de la oración. Sentence es oración, ¿sí? Es igual que lo del every. Todo lo que tenía every iba al final o al principio.
Y esto es lo mismo, ¿sí? El three times, una vez o dos veces y demás, también es lo mismo. Lo ubicamos en el mismo lugar, al principio o al final. Si va al principio, va con coma. Bien. Y los nuevos que yo les quería mostrar eran estos, los simple adverbs. Que estos son los que siguen una escala de frecuencia, digamos, ¿sí? Desde lo más, o sea, con máxima frecuencia con la que hago algo, con la menos frecuencia con la que hago algo. Tengo los topes son always, que son siempre, y never, nunca. Y en el medio tengo una variedad yo que puedo usar, por ejemplo, usually, usualmente o generalmente, often, que es bastante a menudo, a seguido, ¿sí? Frecuentemente, sometimes, a veces, ¿sí? Hardly ever, casi nunca, y never, nunca, ¿sí? Yo igual se los marqué ahí, ahora se los muestro en el recuadro que les hice. We put them between the subject and the verb. Los ubicamos entre el sujeto y el verbo. Eso es a diferencia del otro, ¿sí? De los que son compuestos, que son las que vimos recién. Estos los ubican después de la persona y antes del verbo. Por ejemplo, James never goes to school. James nunca va a la escuela. O James often goes to school. O James always goes to school. ¿Sí? Los ubico entre la persona y el verbo. No los ubico al final. No puedo decir always James goes to school. O James goes to school always. ¿Sí? O never. Los ubico siempre después de la persona. Los que son simples y los compuestos al final o al principio. Les voy a mostrar acá. Bueno, acá les dice, tenemos los dos tipos de adverbios, simples o compuestos, simple o complex. La única diferencia que existe entre ambos tipos es que su posición en la oración. Complex adverbs son aquellos que por lo general están formados por más de una palabra, por ejemplo, every day, every week, etc. Estos adverbios se ubican al principio o al final de la oración. Si los ubicamos al principio, deben estar seguidos siempre por una coma. A continuación veremos varios ejemplos de lo que llamamos complex adverbs. Bueno, y acá yo les puse todos los que les marqué recién, ¿sí? El every, que ya lo habíamos visto, y les agregué el once, una vez al y demás. Bueno, acá tengo ejemplos. I wash my car once a week. Yo lavo mi auto una vez a la semana. Puedo decir once a week, I wash my car, ¿sí? Every day I practice English. Todos los días yo practico inglés. Si está al principio, recuerden, tiene que llevar una coma. Si no, al final no. Digo, I practice English every day. I visit my friends 3 times a month. Yo visito a mis amigos 3 veces al mes, ¿sí? Esto en cuanto a los compuestos. Los simples, bueno, son aquellos que siguen un orden en cuanto a frecuencia. Bueno, lo que les expliqué recién. Se ubican entre el sujeto de la oración y el verbo principal. Y acá tengo la escala, digamos, de frecuencia. Always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Siempre, generalmente o seguido, con frecuencia, a menudo, a veces, casi nunca y nunca. My sister never tidies her room. Mi hermana nunca ordena su cuarto. I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. O sea, recuerden, siempre después de la persona y antes del verbo. Bien, important. A estos tipos de adverbios, los adverbios simples, estos que tengo acá en el cuadrito, no los uso nunca en oraciones negativas. Solo en oraciones afirmativas e interrogativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos querés decir... que el never nunca lo puedo usar en una oración negativa porque tengo un doble negativo, ¿sí? No es... está fuera de la regla gramatical que no podemos usar el nunca en una oración negativa. Porque ustedes tienen una variedad, por ejemplo, si no lo haces siempre, ¿cuándo lo haces? Decís, bueno, usualmente o a veces. No hace falta que ustedes nieguen utilizando alguno de los adverbios, ¿sí? O sea, por ese motivo es que no se usa un adverbio de frecuencia, más que nada estos, en oraciones negativas, porque tengo una variedad de 6 por lo menos para utilizar. Si no lo haces siempre, bueno, ¿cuándo lo haces? Usualmente o a veces, ¿sí? Bueno, por eso no lo usamos nunca en oraciones negativas. Bueno,
Esto en cuanto a preguntas, a ver. Esto más que nada yo quiero que lo trabajemos la clase que viene. Se los voy a explicar ahora. Quiero que lo trabajemos la clase que viene en la clase virtual, en Meet, ¿sí? Pero se los voy a mostrar ahora para que puedan tener una idea de cómo vamos a trabajar. Son más que nada las questions. ¿Cómo pregunto con qué frecuencia hago tal cosa? La pregunta para esto, para hablar, digamos, para expresar la frecuencia después, es how often. How often do you play football? ¿Con qué frecuencia jugás al fútbol? Y ustedes me dicen, I always play football o I play football every Saturday. Ustedes eligen qué adverbio de frecuencia usar. Pueden usar un simple o un compuesto, ¿sí? Pero yo les pregunto con qué frecuencia hacen algo y ustedes me responden utilizando un adverbio, ya sea simple o compuesto, ¿sí? Bueno, acá dice, usamos how often para preguntar sobre frecuencia. Por lo tanto, cuando se nos presenta esta pregunta, debemos responderla utilizando un adverbio, ya sea simple o compuesto. How often do you play football? I always play football. O I play football every Saturday. Esto está mal escrito. Me faltó una L. Puede pasar. Puede fallar, dijo Tusam. Bien. Every Saturday. Bien. A este tipo de preguntas, vamos a enfocarnos un poquito en las preguntas. Se las llama en inglés WH questions, ¿sí? Preguntas con WH. Y son preguntas abiertas. Esto quiere decir que existen varias respuestas para esta pregunta, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto, bueno, a ver, tanto en inglés como en cualquier otro idioma existen dos tipos de preguntas. Las de respuestas abiertas, que en inglés son las con WH questions, y las de respuestas cerradas, yes, no questions, que en inglés sería, bueno, eso, de sí o no. ¿Qué quiere decir? Las de respuestas abiertas son que tenemos una infinidad enorme de respuestas. Por ejemplo, digo, ¿cómo te llamas? Y ustedes me dicen, bueno, tienen un montón de maneras para responderme. Pueden decir, yo me llamo Gabriel, yo me llamo Natalia, yo me llamo Isabel, yo me llamo Evangelina, ¿sí? Tienen un montón, por eso son respuestas abiertas. Y las de respuestas cerradas, por ejemplo, ¿vos te llamás Gabriel? ¿Sí? La única opción que tienen para responder es un sí o un no. Por eso son respuestas cerradas, ¿sí? Acá yo les puse los dos tipos de respuestas, la explicación. WH questions se responden brindando información. Son respuestas abiertas porque hay maneras infinitas de responder. Solemos armar una oración para responder. Por ejemplo, where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in a hospital. Yo trabajo en un hospital. ¿Sí? Tienen maneras infinitas de responder. Bien, estas preguntas comienzan con una palabra interrogativa, que por lo general en inglés comienzan con WH. Las palabras interrogativas son las mismas que las que tenemos en castellano, el qué, cuál, cómo, dónde, por qué y demás, ¿sí? Yo acá les puse todas. What es qué o cuál, where es dónde, when, cuándo, who, quién, why, por qué, how, cómo. Bien, también tenemos variaciones de estas palabras interrogativas tales como, ¿qué quiere decir variaciones? Que por ahí sumándola con otra palabrita tiene otro significado la pregunta. Por ejemplo, el what con el time, what time significa a qué hora. What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? ¿Sí? Y ustedes me dicen I get up at, yo me levanto a las tal hora. ¿Sí? How often? Bueno, el how con el often, ¿con qué frecuencia? El how con el much, ¿cuánto? El how con el many, how many, ¿cuántas o cuántos? ¿Sí? Bueno, por lo general estas palabras aparecen al principio de la pregunta, ¿sí? O sea, ya si ven una palabra con interrogativa que empieza con esta, con WH, saben que la pregunta es una pregunta que le estás pidiendo información, ¿sí? Ahora, si la pregunta arranca directamente con el do o con el does, quiere decir que solamente tienen que responderla con un sí o con un no, ¿sí? Se responden solo con un yes o con un no, por este motivo se llaman preguntas cerradas, porque solo te piden que afirmes o que niegues. Do you go to school every day? ¿Vas a la escuela todos los días? Yes, I do. O no, I don't. ¿Sí? Esa es su manera de responder. Yo les pregunto, do you work in a hospital? ¿Vos trabajás en un hospital? Ustedes van a decir,
No, I don't. Bueno, salvo que uno trabaja en un hospital. No, I don't. O yes, I do. ¿Sí? Esa es la forma de responder. Esto vamos a enfocarnos un poquito más. Solamente quiero que lo lean y quiero ver que tengan una idea para la clase que viene. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se arman las preguntas entonces en presente simple? WH questions, la palabra con WH, que son estas, el do, el does, el sujeto, el verbo y el complemento. Y las yes, no questions es lo mismo, nada más que le sacaría el WH. El auxiliar, do o does, el subject, sujeto, el verbo y el complemento por último. ¿Sí? Bueno, esto recuerden, las preguntas quiero que se enfoquen bien para la clase que viene, más que nada. No les dejé actividades de esto. Lo que les dejo son la ficha interactiva, completar la ficha interactiva enviada a la clase pasada. Luego de juntar a esta tarea la captura de lo resuelto. Les muestro cómo funciona la ficha interactiva. Ustedes tienen esto, ¿sí? Bueno, poner en orden los adverbios de acuerdo a la escala de frecuencia en la que ocurren. Bien, ¿cuál es la primera? Dijimos, lo que van a hacer es resolver la ficha. Bueno, esto es arrastrar, ¿sí? Lo ubican. Ubican todas las palabras, completan esta actividad y después ponen en orden este. Poner en orden las palabras y escribir oraciones, se fijan. El sujeto, vamos a armar la primera. Héctor, tengo always. Tiene que ir el always primero, después tiene que ir el verbo, goes to school. Héctor siempre va a la escuela. Fíjense que donde quede bien. Tratan de armar bien la oración fijándose qué adverbios tienen. Si son adverbios simples van entre la persona y el verbo, y si son adverbios compuestos van a ir al principio o al final. Armo bien todo la fichita, toda la ficha interactiva. Ponen terminado y ustedes primero lo que pueden hacer es, si quieren que yo se los corrija, le hacen captura así completo y eso es lo que adjuntan. Si no, también lo pueden chequear. Ponen terminado y comprobar mis respuestas. Comprueban las respuestas, bueno, acá les va a aparecer eso. Y les va a decir que estaba bien y que estaba mal. Pueden hacer eso. Y me comparten esa captura. O como ustedes prefieran, si quieren que se los corrija yo, me mandan la captura sin corregir. Y si no, se la corrigen ustedes mismos. ¿Sí? Como prefieran ustedes. Bien, esto con respecto a esta tarea. Después tienen que esta quiero que la trabajemos para la clase que viene. Dice, how often do you do the following activities? ¿Con qué frecuencia haces las siguientes actividades? Marcar con una cruz la columna que corresponda según la frecuencia con la que vos realizás las actividades del recuadro. Luego escribe oraciones. Por ejemplo, yo les puse este ejemplo que ahora se los voy a borrar igual. Tengo how often do you, ¿con qué frecuencia vos? Prepare dinner. Preparas la cena. Have a party for my birthday. Tengo hago una fiesta para mi cumpleaños. Go to the beach on holidays. Vas a la playa en vacaciones. Visit my friends on weekends. Visitas tus amigos en fin de semana. Study for exams. Estudiar para exámenes. Watch TV in the morning. Mirar la tele en la mañana. Go out with friends. Salir con amigos, o go to restaurants, ir a restaurantes, ¿sí? Ustedes lo que tienen que marcar primero es con qué frecuencia hacen estas cosas. Always, siempre, usually, generalmente, often, con frecuencia, no tan seguido, pero seguido, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, o never, nunca. Yo, por ejemplo, en prepare dinner marqué con una cruz el nunca. ¿Sí? ¿Cómo digo la oración? Yo nunca hago la cena. Se los voy a hacer acá. I never. Recuerden primero la persona, después el adverbio, cualquiera de estas palabritas, y después va la frase, el verbo. Prepare dinner. Si ustedes siempre hacen la cena, van a decir I always prepare dinner. ¿Sí? Primero el yo, después el adverbio y después la frase verbal o el con el complemento. ¿Sí?
Bueno, eso es todo esto es lo que quiero que hagan para el martes que viene o el miércoles, cuando vamos a tener la clase por Meet. La ficha interactiva sí quiero que me la manden sí o sí. Esto me lo pueden ir mandando antes de la clase virtual para poder después trabajarlo en la clase, ¿sí? Para que ustedes me lo puedan contar y podamos trabajar en la pronunciación. Recuerden que queríamos trabajar un poquito más en eso. Así que, bueno, ya saben que me pueden preguntar, que no estoy de adorno. Así que, bueno, me preguntan cualquier cosa y espero que haber sido clara con los temas. Y recuerden, lo de questions, repásenlo para el martes, ¿sí?